Yo sentía que si yo hablaba de más, entre comillas, a mí me iba a quitar profesionalismo el podcast. Y aparte, una vez que conoces como la inmensidad del tiempo geológico, nuestro planeta tiene 4.6 mil millones de años, te das cuenta que pues realmente somos algo súper insignificante en el mundo, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? Pues el que no enseña no vende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. El día de hoy tenemos una invitada súper especial con nosotros, Emily Valderas. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a este podcast, te lo agradezco. Ingeniera geóloga. Ingeniera geóloga. Fíjate que eres la primera geóloga que invitamos aquí al podcast. De verdad, Sí. qué chido. Entonces tenemos muchísimas preguntas. ¿Qué representa la geología para ti? ¿Y por qué tanta pasión por las ciencias de la Tierra? Para mí la geología, aunque muchas personas la pueden definir como una ciencia, obviamente, que incluso hay gente que dice que pues no es una ciencia, hay, por ejemplo, en la serie de Big Bang Theory o así que marcan a la geología como algo que no es muy específico como la física o la matemática o otras ramas como de ciencias, pero aparte de ser una ciencia que se encarga de estudiar nuestro planeta, que si tú buscas una definición del libro, eso es pues lo que tú vas a encontrar, ¿no? La ciencia que se encarga de estudiar nuestro planeta, que de ahí pues surgen muchas ramas, pero para mí la geología, aparte de una ciencia, pues es un estilo de vida. O sea, las personas que estamos inmersas en esta parte de la geología y de ciencias de la Tierra, tendemos a girar parte de toda de nuestra vida y de nuestro entorno en la geología, ¿no? Y una vez que empiezas a estudiar geología ya no ves nada igual. O sea, desde que vas en una carretera y ves un cerro, ves un río, o ves distintas cosas, te das cuenta que ya nada es igual, ¿no? Piensas de que no, pues, ¿qué tuvo que haber pasado para que se formara esa montaña? O ¿qué tipo de estudios habrán hecho para construir esta carretera? ¿Habrán tomado en cuenta el río? Ah, mira, este puente de aquí se ve de esta forma. Entonces, bueno, yo me imagino que a muchas otras áreas como las personas de ciencias de la salud o así, les pasa también cuando empiezan a estudiar su carrera, pero al menos con nosotros es algo muy, muy padre y yo en el podcast siempre lo menciono como los lentes de geólogo, porque no ves las cosas igual. Entonces, cuando yo empecé a estudiar la carrera, a mí me gustó muchísimo y yo dije, wow, o sea, esto está súper padre porque es algo muy diferente pues a lo que la gente está acostumbrada, ¿no? O sea, siempre ves lo que hay arriba, o sea, lo que está al alcance de tus ojos, pero nunca piensas qué es lo que hay debajo de ti. O sea, tanto como de agua, como de capas, de tipos de suelo, de rocas, o ves un cerro y pues dices, no, pues este cerro, que a lo mejor es un volcán dormido o así, por ejemplo, gente que piensa eso del Cerro del Topo Chico, que es un volcán dormido, y aquí no pueden existir volcanes, ¿no? O sea, son cerros de rocas sedimentarias. Entonces, ya cuando empiezas a ver todo eso y te topas con gente como terraplanistas que piensan ciertas cosas del planeta, te empiezas a dar cuenta que pues realmente la geología o las ciencias de la Tierra, aparte de ser una ciencia, es un estilo de vida y no al que todas las personas les interesa o llegan a tener como acceso también, pues. Es algo muy, muy padre, a mí me gusta muchísimo y yo creo que lo que contribuye a que yo me haya apasionado tanto, bueno, en general yo soy como una persona muy apasionada, o sea, para todo lo que hago siempre busco hacerlo de la mejor manera y metiéndole como las mejores cosas. Pero para la geología yo creo que a mucha gente nos apasiona que literal pues le ponen stickers a sus carros, hacen termos y nos encanta de que como de que mira, yo soy geólogo, yo hago esto, porque ves las cosas completamente diferentes. Y al menos a mí me apasiona muchísimo conocer toda esta parte y saber de que, ok, todo se deformó, todo ocurrió de esta manera, o sea, qué increíble.
Y aparte, una vez que conoces como la inmensidad del tiempo geológico, o sea, nuestro planeta tiene 4.6 mil millones de años, te das cuenta que pues realmente somos algo súper insignificante en el mundo, ¿no? O sea, nuestra corta vida que llega a 70 años o lo que sea, 100 años X, es algo súper irrelevante para el planeta, ¿no? Pero para nosotros somos relevantes dentro de esa pues irrelevancia, hablando de la historia de nuestro planeta. Claro. Entonces yo creo que conocer toda esa parte hace que te apasiones mucho más y como que te piques en esto de la geología y de las ciencias de la Tierra en general. Oye, ¿y cómo fue que decidiste de primera instancia, o sea, irte por este camino de la geología, ciencias de la Tierra? O sea, ¿qué fue eso que te motivó a, pues de entrada, a estudiar esta carrera? Fíjate que cuando yo estaba más chiquita, yo mucho tiempo dije que iba a ser veterinaria. Yo dije que iba a estudiar veterinaria, bla, 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 porque me gustaban los perritos y los gatitos, X. Entonces, yo empecé sobre eso y luego realmente yo me di cuenta que pues como que no era lo que me gustaba, ¿no? Simplemente estaba más chiquita. Y pues no sé, yo era una niña pues que le encantaba jugar en la tierra, mi papá nos llevaba al río, nos llevaba a pescar, nos llevaba a hacer muchas cosas y yo me empezaba a interesar de que no manches, o sea, esto que hay aquí en el piso, ¿qué es, no? O sea, este lodo, o sea, es lodo, pero ¿cómo llegó aquí? O esta presa aquí, ¿cómo se formó, no? Entonces me empezaron a llamar la atención esas cosas, yo veía como muchos documentales y muchas cosas así, pero yo ni en cuenta de que existía la geología. Hasta que estaba en primer semestre de la de la prepa, yo llevé una materia que se llamaba orientación vocacional. Yo siempre siempre he sido de la uni, pues de la Autónoma de Nuevo León, prepa de la Autónoma de Nuevo León. Entonces, haz de cuenta que en ese libro venían una lista de carreras, ¿no? O sea, venían todas las facultades y todas las carreras que había. Entonces, yo dije de que órales, pues está bien padre, y empecé a hojear el libro. Y cuando empiezo a ojear el libro, pues veo que obviamente hay facultades que jamás en la vida había escuchado, ¿no? No sé, por ejemplo, la facultad de Economía. Yo dije, no manches, ¿a poco hay una facultad de Economía? También llegué por ejemplo, a la de Psicología, que yo estaba como muy familiarizada con Ciudad Universitaria, pero no como con las demás áreas. Entonces, de que, no, pues me llamaba la atención, ¿no? Y en eso que veo Facultad de Ciencias de la Tierra. Y yo, chis, ¿y esto qué es? O sea, jamás había escuchado las ciencias de la Tierra. Nunca, nunca. Entonces dije, no, pues qué raro, voy a ojear, ¿no? Y pues estaban de que pues las carreras que están en esa facultad. Y a mí hubo 2 carreras que me llamaron la atención, que es Ingeniería Geofísica e Ingeniería Geológica, ¿no? Ingeniero geólogo e ingeniero geofísico. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Yo jamás en la vida lo he escuchado. Entonces dije, bueno, pues me voy a poner a buscar, ¿no? Y obviamente, sí, adolescente con acceso a internet, yo me metí a buscar literal en YouTube, me metí a foros en Facebook, a 4chan, a muchos lugares, a todo lo que yo tenía acceso me metí a buscar. De que a ver qué era, ¿no? Y qué hacía esa gente, porque a mí me había llamado la atención. Entonces, pues empiezo a ver entrevistas, empiezo a ver, a leer libros, a ver cosas, y dije de que, wow, o sea, yo desde que lo leí yo quedé así súper maravillada, y dije, creo que, o sea, esto me gusta, y creo que esto es lo que yo quiero estudiar. Entonces, yo dije de que no, pues sí, y estaba indecisa entre geología y geofísica, ¿no? O sea, si ponemos ya como en una balanza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? La geología sería la que se encarga de estudiar todo lo que nosotros podemos ver y tocar, ¿no? Tanto relacionado con la historia geológica como con los materiales que tenemos actuales, ¿no? O sea, hay muchas ramas de la geología, ¿no? Y de hecho la geofísica es una rama de la geología, ¿no? Que es como los radiólogos de las ciencias de la Tierra. A mí siempre me gusta representarlo así, porque todo lo que nosotros no conocemos de la Tierra lo podemos conocer mediante técnicas indirectas con geofísica. Por ejemplo, que hay gente que cómo saben que la Tierra es redonda y que el núcleo tiene esta densidad y así, pues con geofísica. O sea, los materiales tienen propiedades increíbles que nos dan pistas para muchas cosas. Con eso se hacen muchísimos estudios, se han descubierto muchísimas cosas. Entonces yo estaba entre esa parte y ese balance de encontrar
qué era lo que me gustaba, cuál era la perspectiva que yo quería tomar, ¿no? Si de los materiales que veo, que puedo tocar, las cosas que puedo conocer y tener aquí, ¿no? En la palma de la mano, Ujú. o las cosas que están abajo de mí que yo no veo, ¿no? Que bueno, pues también hay otras ramas de la geofísica que, donde también puedes utilizar datos o cosas que sí se ven, ¿no? Pero en esencia es eso. Entonces yo estaba muy indecisa y estaba pensando y al final lo que me hizo decidirme por geología, yo creo que una de las cosas fue todas las salidas que yo tenía, ¿no? Ujú. Yo en ese momento, yo pensaba en dedicarme a peligros geológicos, pero yo realmente, o sea, la Emily de 17 años no sabía nada de peligros geológicos más que volcanes y sismos. Y era para mí todo lo que existía de peligros geológicos, ¿no? Que no sabía nada. Entonces a mí me llamaba mucho la atención y yo dije, o sea, yo puedo estudiar algo en donde yo pueda tener una visión amplia del planeta y aparte poder ayudar a la gente de alguna forma, ¿no? Ujú. Entonces, eso yo creo que fue de lo que a mí me convenció para decidirme a estudiar la carrera de ingeniero geólogo, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando ya me decidí, ¿no? Y ahora pues tocaba decirle a mis papás, porque la facultad pues no estaba en mi ciudad, yo me iba a tener que mover. Entonces al momento de yo tenerme que mover, pues o sea, eso involucraba muchas cosas, no Ujú. tanto psicológicas, o sea, emocionales y así, como económicas, o sea, obviamente, pues Claro. de ir a otra ciudad, pagar renta, ver cómo te vas a mover, cómo vas a llegar, cómo te vas a ir, los libros, las salidas a campo, un chorro de cosas. Entonces yo dije de que chin, ¿y ahora qué hago? Entonces, mis papás siempre han sido ese tipo de personas que si yo le digo, oye, ¿me dejas ir con fulanito de tal? Me van a decir no. Pero si yo le digo, oye, ¿me dejas ir con fulanita? Vamos a ir a tal lugar, Ujú. vamos a estar a tal hora, vamos a estar de aquí a aquí, va a ir tales personas, me van a decir que sí. Así no. Bueno, antes, ¿verdad? Entonces yo dije de que, bueno, entonces yo tengo que armarles a mis papás un plan de acción de lo que yo voy a hacer cuando entre a la carrera. Claro. Porque yo no puedo decirles así nada más de que, ay, oye, ¿sabes qué? Me quiero ir. Bueno, y lo demás, ¿qué, no? Entonces, desde primer semestre de la carrera yo sabía que quería, de la prepa yo sabía que quería ser geóloga, pero todavía no les decía a mis papás. Entonces, en ese inter, obviamente, pues yo seguí viendo opciones, ¿no? Por ejemplo, la ingeniería civil también era una rama que me llamaba muchísimo la atención, ingeniería química, ingeniería en materiales, había varias carreras, ¿no? Y al final yo así de que, bueno, pues ya llegó el día, el momento de hablar con mis papás, ya tocaba de que meterse a las asesorías, iba yo a salir de la prepa, hacer el concurso de ingreso a licenciatura y dije, no, pues ya tocó. Entonces voy con mis papás y les digo de que, oye, fíjate que tengo que hablar con ustedes. Y ya Ujú. no, pues a ver, pues dinos. Ya les digo, oigan, pues fíjense que quiero estudiar para ser ingeniero geólogo, la facultad está en tal lugar. Y yo les aventé una listota, ¿eh? O sea, de que en esto está de que la cuota de rectoría, la cuota de la universidad, cosas de los libros, de las salidas a campo, dónde iba a vivir, dónde iba a ser mi despensa, cómo me iba a mover, todo, todo, todo ya lo tenía yo resuelto. Porque si no, yo sabía que la respuesta de entrada iba a ser un no. Entonces, mi papá me dice de que, pues vemos, ¿no? Porque es de ese tipo de gente de, sí, tú dile que sí, al rato va a decir que no, ¿verdad? Y mi mamá así de, no, que cómo, que te quieres ir, que estás bien chiquita. Y yo así de, pues sí, pero yo de verdad me quiero ir, ¿no? O sea, es a lo que me quiero dedicar. Que aparte no está tan lejos. Sí, claro. O sea, porque obviamente había otras opciones, ¿no? En el centro del país, en el sur, pero si me iban a batear aquí Justo, para justo dos te iba horas. a preguntar, o sea, tú eres de aquí de la ciudad de Monterrey, Ajá, el municipio de San San Nicolás, Nicolás, bueno, sí. municipio de San Nicolás, que pues de alguna manera está dentro de la zona metropolitana, y tú te ibas a mover a otro municipio que está al sur, Sí, en Linares, sureste, ¿no? ajá. Ok. ¿Qué otras opciones había de oferta educativa en México? O sea, no sé, de todo lo que estudiaste, porque se ve que te informaste muy bien de todas las opciones que tenías. ¿Por Ujú. qué quedarte dentro de Nuevo León? Y no, digo, quiero entender también la parte sobre todo para los que nos escuchan, Ajá. que pues quieren saber otras opciones. A lo mejor nos está escuchando alguien de otro estado y que diga, oye, pues es que me queda muy lejos Nuevo León. A lo mejor hay alguna opción más cerca.
Y creo que tiene que ver también con las, o sea, con la geografía, con la presencia de montañas. No sé si lo estoy errando, pero es más que nada eso, ¿no? De manera general, yo creo que depende de la actividad económica del estado. O Mm, sea, por ejemplo, la opción más popular, obviamente, que todos conocen siempre es la UNAM y el Politécnico, ¿no? De entrada, esas dos que están en el centro del país tienen estas opciones. Después de ahí, por ejemplo, no sé, o sea, hay en Guerrero, en Zacatecas, en Sonora, en Chihuahua, hay en muchas partes, tanto la carrera de ingeniero geólogo, que puede tener varios nombres, ¿no? Ingeniero geólogo, ingeniería geológica, ujú. o también una nueva carrera que están lanzando, que es licenciado en Ciencias de la Tierra. Entonces, esa parte de licenciado en Ciencias de la Tierra o ingeniero en Ciencias de la Tierra es un poquito más ambiguo, o sea, puede abarcar también la geología, pero también se pueden especializar en otras áreas. Entonces, no sé, por ejemplo, en Zacatecas, en Sonora, Chihuahua, están muy enfocados en minería, por ejemplo. Entonces, va variando dependiendo de la actividad Por económica. ejemplo, los geólogos allá en, no sé, en el sureste de Tabasco, por ejemplo, pues es zona petrolera. Claro, petróleo, ajá. Entonces, obviamente la carrera es general, pero la enfocan un poquito más Claro, a la a la oferta que oferta pueda haber en ese laboral, estado. vaya. Sí, claro. Ok. Entonces, te fuiste a Linares y ¿cómo fue? Cuéntame un poquito más de esa experiencia, pues como foránea, ¿no? O sea, a fin de cuentas estabas como 4 horas de tu casa, ¿no? Dos y media, pues. O sea, la Ok. verdad, cuando yo le planteo esto a alguien, por ejemplo, del centro del país, me dice 2 horas, pues es un trayecto normal, ¿no? Claro. Pero algo que se debe entender es que la movilidad aquí en el norte es diferente a la del centro del país, ¿no? Mm, Entonces, obviamente, si yo quería moverme de mi casa a la escuela, yo tenía que tomar un camión de 2 horas que me cobraba, no sé, 250 pesos. Entonces, obviamente, pues no era algo viable a largo plazo, ¿no? Para 5 años de carrera. ujú. Entonces fue así que yo tomé la decisión de quedarme ahí. Y otra cosa también importante es que, bueno, para la gente que no sepa, aquí en Nuevo León las prepas de la universidad son de 2 años. Entonces yo salí de la universidad a los 17 siendo menor de edad. Entonces, para mí era muy complicado irme a otro estado a estudiar siendo menor de edad. Ujú. Y yo sé que a lo mejor ahorita mucha gente va a decir de que, ay, Emily, pues ¿por qué no te esperaste un año o algo así? Pero en ese momento, pues que yo recién iba saliendo, o sea, yo no lo veía de esa forma, ¿no? Yo era como que, no, pues ya voy a ingresar a mi licenciatura, bla, bla, bla. Pero ya después que terminé dije, sí, o sea, me hubiera dado de que un año, ¿no? Y tal vez me pude haber ido a otro estado. O pude haber estudiado donde mismo, ¿no? Pero pude ser mayor de edad porque de hecho, por ejemplo, la primera salida, el primer congreso al que tuve, yo era menor de edad y era como, ay, ella se va a quedar aquí en el hotel sola porque no puede salir. Y yo, así muy triste. Entonces, yo me voy a Linares siendo menor de edad y fue una experiencia muy diferente, ¿no? Porque pues yo, San Nicolás, Tigres, Ciudad Universitaria, siempre he estado acostumbrada pues como a la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, para la gente que no conoce Linares, Linares es un pueblo mágico. La verdad, Linares es muy bonito, es muy chico también y la movilidad es muy diferente aquí, ¿no? Por ejemplo, los camiones pasan cada cierta hora y si se te pasan, pues ya no te fuiste, pues. Entonces es como que, ay, y me pasó más de una vez, ¿eh? O sea, entonces al principio sí fue un poco complicado adaptarme porque también yo me fui a vivir allá y obviamente lo primero que piensas pues es en vivir pues cerca de la facultad, ¿no? O sea, cualquier foráneo dice, pues eso es lo mejor, ¿no? Claro. Bueno, pues para mí ese fue un error muy grande, ¿Por porque qué? la facultad está en un ejido que se llama Hacienda Guadalupe. Entonces, en ese ejido, pues el internet es satelital, el agua es por bombas, y se va la luz, se va el agua también. Hay problemas como de accesibilidad de los servicios y así, pero obviamente pues yo no sabía todo esto cuando me fui, obviamente. Entonces, fue así como de, pues bueno, ok, sí fue un poco complicado el cambio. Obviamente yo también soy de que, pues, hermana mayor, estaba muy acostumbrada a mis papás. Entonces, fue un poco drástico el cambio, pero pues nada que no se pudiera sobrellevar, ¿no? O sea, al fin de cuentas yo sabía que yo quería estudiar eso y aunque fue un poquito más difícil, sé que pues hay personas que tal vez tuvieron un inicio, por ejemplo, más difícil siendo foráneos. A mí me sirvió mucho obviamente para madurar, ¿no? O sea, yo desde muy chica ya comencé pues a yo misma moverme, a yo misma hacer mis cosas y así. Fue un proceso, o sea, fue un proceso de transición
No diría complicado, pero sí como muy experimental en el que aprendí muchas cosas. Comentaste de que la facultad estaba en una hacienda cuando platicamos previamente. ¿Cómo fue eso? Digo, de entrada, como lo que comentas, el estilo de vida aquí en la ciudad, sabemos que vivimos aceleradísimos, demasiado. ¿Cómo fue ese cambio a una vida más tranquila? Y me gustaría que empezaras a platicarme un poquito de qué cosas se ven en geología, o sea, qué materias ves, ese tipo de experiencias. Por ejemplo, eso de que dices de que la vida aquí es muy acelerada, sí. O sea, yo noté el cambio muchísimo cuando me fui y que tú estás muy acostumbrado a que, pues no sé, pues tú sales a la calle, hay carros, hay ruido, luminarias, pues las cosas que ves en una calle, ¿no? Entonces yo cuando me fui a vivir a Linares, que vivía en el Ejido, pues era como de que pues una parte de la carretera era terracería, yo vivía cerca de la presa, ¿no? De la presa Cerro Prieto. Entonces, ves la terracería, que igual las luminarias, no sé, hay una cada 100 metros, algo así. O sea, todo era muy tranquilo. Yo me acuerdo que yo me salía a mi porchecito y volteaba para arriba y se veían las estrellas súper bonito, estaba muy padre. Y obviamente caminabas a la facultad y había vacas, pavos reales, patos, había un chorro de gallinas, o sea, había un chorro de cosas porque al final de cuentas era un ejido, ¿no? Entonces cambiar como de todo este trote que yo traía y de que, no sé, yo estaba acostumbrada, por ejemplo, en la prepa, pues que era un montón, ¿no? De gente, o sea, tú salías al patio o en la cafetería y era de que no manches, o sea, córrele porque no vas a alcanzar del lonche que quedaba, ¿no? Te vas a tomar mucho tiempo, ¿no? Pasar de eso a una facultad más chica, en mi generación entramos 30 y al final quedamos 9, me parece, de un salón, la facultad súper chica, súper tranquila, o sea, tú no hablabas y se escuchaba un silencio, los grillitos, todo súper tranquilo, bien lindo. Entonces, ese cambio fue muy, muy positivo para mí, ¿no? O sea, a mí me ayudó como a despejarme de todo esto que traía de la ciudad, concentrarme y aparte pues que aprendes un montón de cosas nuevas, ves cosas nuevas y así. Entonces, cuando yo entro a la carrera, de las primeras materias que ves, pues no sé, es geología básica. Hay un libro que los de ciencias de la Tierra, cualquier persona de ciencias de la Tierra te lo va a poder mencionar, que es el libro, el libro literal se llama Ciencias de la Tierra, que es de Tarbuk, ¿no? Ese es el famosísimo Tarbuk, ¿no? Es la Biblia de los de Ciencias de la Tierra. Entonces empiezas a ver geología básica, geofísica básica, mineralogía básica, cómo se mueven las placas tectónicas, el ciclo de Wilson, que nuestro planeta, o sea, que la forma que nosotros conocemos ahorita de países y de continentes como está acomodada, pues no ha sido así en toda la vida de la Tierra, ¿no? Entonces empiezas, o sea, como que, bueno, a mí me pasó y yo me imagino que a mucha gente que también estudia ciencias de la Tierra, de que se queda así como maravillado, o sea, yo me quedé así como de, no manches, o sea, es increíble todo lo que ha pasado y yo literal aquí nada más llevo 20 y tantos años, ¿no? Así como de, ¿qué huele? Entonces, es como, te empiezas a sentir muy chiquito, bueno, ya mencionaba un poco de esto en el tiempo geológico, pero te empiezas a sentir como muy, muy pequeño. O sea, de verdad es muy impresionante el cómo empiezas a ver cómo se movieron los continentes, cómo llegaron los países a su lugar, por qué los volcanes están activos, las rocas, qué las componen, por qué tienen esa forma, por qué tienen ese color, esa dureza. Entonces llevas muchas materias, por ejemplo, que hablan de rocas y obviamente como es ingeniería, pues llevas también el tronco común de ingeniería, ¿no? Cálculo diferencial, cálculo integral, óptica, mecánica de fluidos, llevas muchísimas cosas de esta parte de ingeniería, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en muchas partes del país donde llevan estas carreras, pues llevan las materias de ingeniería y conforme vas avanzando en la ingeniería van incluyendo las materias de geología. O sea, por ejemplo, yo también pues llevé programación, llevé varias cosas de ese estilo. Fue muy como enriquecedor, obviamente, que aprendas del planeta, pues, del lugar donde vives, pero que también tengas una vista como ingeniero. Es algo muy padre, pues, porque ves las cosas como de una manera teórica y ya cuando ves toda esta parte de la ingeniería, empiezas a ver cómo todo calza, principios, fórmulas, entonces es algo muy, muy padre. Aprovechando que estamos hablando de esta primera etapa que todos vivimos, la etapa universitaria, donde te empiezan a bombardear con las diferentes especialidades, que igual me pasó con civil, al ser una carrera considerada la madre de las ingenierías, porque nos bombardean con todo. De hecho, yo también vi una materia de geología, una nada más, pero
pues empiezas a cuestionarte a ti mismo, ¿no? Al inicio entras por un cierto grado de ignorancia, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a aventarnos. Yo, la verdad, fue más impulsado por querer construirle una casa a mi mamá. Y pues ahí voy a aprenderlo, ¿no? Y aparte, pues digo, ya en el Inter te vas dando cuenta de que, oye, estructuras, hidráulica, y administración, geotecnia, etcétera, y un montón, ¿no? Y vas descubriendo... al final terminas por inclinarte siempre por alguna área en específico, porque pues esa es la tendencia de todo especialista, ¿verdad? En esta primera etapa, por lo que ya hemos platicado, encuentras una pasión por fallas geológicas. ¿Qué es una falla geológica? Algo que me gustaría decir antes de empezar como adentrarnos un poquito en las fallas es que, por ejemplo, bueno, me imagino que también le pasa a los civiles, ¿no? Y es que cuando empiezas, pues piensan que un civil sabe de todo, que un civil sabe de estructuras, que un civil sabe de hidráulica, que un civil debe saber de todo, ¿no? Nos pasa lo mismo a nosotros, a los médicos, literal a cualquier persona que tenga una especialidad, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo me decido como a esta área de peligros que a mí me gusta, yo descubro las fallas y literal yo me enamoré, o sea, así de que me enamoré completamente. Para empezar con la definición de una falla, puedes encontrar, o sea, igual, definiciones de libro, ¿no? Muchísimas, o sea, pero muchísimas. Hay definiciones que te dicen desde que una falla es una discontinuidad en un medio. O sea, para mí eso no me dice nada, ¿verdad? Uh-huh. Hay definiciones que te dicen que las fallas, es el desplazamiento que hay entre dos placas tectónicas. Lo de que, bueno, y las fallas más chiquitas que no son en placas tectónicas, ¿dónde quedan? Entonces, dependiendo del autor que leas y a qué escala te estés refiriendo es lo que puede variar un poquito la definición de las fallas, ¿no? Uh-huh. Pero de manera general, una falla es una ruptura en la corteza terrestre, para mí, sin importar cuál sea la dimensión que tenga, hablando única, o sea, como de una definición general, una ruptura en la corteza terrestre que presenta un desplazamiento. Hay fallas, la falla de San Andrés, 1,200 kilómetros. Hay fallas 150 kilómetros, por ejemplo, las del Graben de Aguascalientes. Hay fallas de 300 metros. O sea, hay también como una pelea, discusión, complejidad que tienen entre... Por ejemplo, que la gente que estudia fallas asociadas a placas tectónicas, que dice que hay otro tipo de fallas que esas no son fallas. Por ejemplo, las fallas en las que yo estoy especializada son fallas que están asociadas a un fenómeno que se llama subsidencia. La subsidencia es un problema ahorita, digo, para que tomen nota también los especialistas. Es un problema ahorita y es un problema que en los siguientes 20 años, 50, 100 años nos va a seguir azotando. ¿Qué es? De manera general, la subsidencia es el hundimiento regional de un terreno. Puede ser por distintas razones, ¿no? Aquí en México la sufrimos mucho por sobreexplotación de mantos acuíferos. O sea, ¿qué pasa? Nosotros tenemos abajo nuestro manto acuífero, si lo ejemplificamos como una bolita, y podemos decir que los pozos son popotes. Entonces nosotros lo que estamos haciendo pues es chupando el agua, sacando. Los acuíferos tienen un equilibrio, ¿no? Por eso vemos el ciclo hidrológico y así, si ustedes lo recuerdan, que la lluvia, que se recarga, que se evapora, bueno, al momento de que se recarga, el acuífero se encuentra en equilibrio, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a extraer agua y empezamos a extraer más agua de la que se puede recargar, ahí comienza un problema bien grande, porque obviamente empezamos a chupar la bolsita, el acuífero, sí. Empezamos a perder pues el nivel que tenemos del agua. ¿Y cuál es la tendencia de lo que tenemos en la superficie del terreno? Pues caer, o sea, se hunde. Y el ejemplo que más conocido aquí en México es la Ciudad de México, ¿no? O sea, la Ciudad de México, el siguiente año se cumplen ya 100 años de que está documentado el hundimiento en la Ciudad de México. Y hay muchísimas ciudades que sufren de este problema, ¿no? Aguascalientes, Celaya, Toluca, Querétaro, Ciudad de México, Morelia, muchísimas, ¿no? Tanto aquí en México como en el mundo, ¿no? Es un problema moderno. Ahorita se está poniendo de moda porque no tenemos agua y eso no es algo exclusivo de México ni de ningún país, pues es un problema que estamos teniendo de manera global, pues. No tenemos agua y la que tenemos, pues no le damos el uso que deberíamos darle. Entonces, obviamente de que, bueno, pues se hunde. ¿Y en qué momento pasan las fallas? Bueno, al momento de que se hunde,
pues dependiendo de el cómo tengamos configurado el acuífero, de qué forma tenga, pues por tipo de competencia de las rocas, tipo de suelo, entre otras variables, pues se hunde más de un lado que del otro, ¿no? Entonces, donde ocurre esa compactación diferencial, ocurre el corte y se forman las fallas. Por eso hay gente que dice, no, que esas para mí no son fallas, que porque no son tectónicas, o sea, no son límites de placas tectónicas, no son de 1200 kilómetros como la falla de San Andrés, pues no son. Pero realmente sí son fallas, sí son un problema. Son fallas porque son una ruptura que presenta un desplazamiento. Ese es un argumento suficiente para decir que son fallas, ¿no? O sea, hay un desplazamiento anual, pues porque esos hundimientos siguen estando activos, porque una vez que nosotros empezamos a sacarle el agua a esa bolsita, a ese acuífero, pierde su equilibrio y no es como que, ay, pues inyéctale agua para que se aliviane. O sea, eso no pasa. No se puede hacer, pues. Y luego eso, aunándole otras condiciones, como que, por ejemplo, no se hacen los estudios para que las casas estén en lugares adecuados, construyen en zonas de recarga de acuíferos, se vuelve más lento el proceso de recarga. Es una problemática en cadena muy, muy compleja que obviamente pues no es como que algo que yo diga vaya a solucionar todo eso. Claro. Pero al final de cuentas eso origina las fallas, ¿no? Hay fallas igual que en todos estos lados que se están hundiendo, se producen en la mayoría de los casos este tipo de fallas. Depende de muchísimas, muchísimas cosas, pero en el centro del país tenemos muy presente ese problema. Y obviamente para mí pues ese sería el concepto de falla geológica y por qué yo defiendo tanto mis fallas, aunque no sean límites de placas tectónicas, ¿no? Y que al final de cuentas, cuando algo se está hundiendo y ocurre una ruptura, puede haber una acumulación de energía y, bueno, pues todavía se está estudiando a ver si pueden generar sismos, ¿no? Aunque sean muy pequeños o así. Justo pero, a eso iba. Ajá. Todavía no hay como tal un artículo, una cosa que te diga que sí generan sismos, ¿no? Pero hay estudios que se están realizando ahorita para ver si pueden llegar a tener algún potencial de microsismos, ¿no? De microsismicidad. Pero no hay hasta ahorita, a día de hoy, algo a ciencia cierta que nos diga si lo pueden producir, no lo pueden producir. ¿Por qué? Porque para esto tenemos que realizar muchísimo monitoreo. Y muchas de las personas ven a las fallas como un enemigo. Y digo, pues tampoco es que vayan a ser tus compadres, pero no son un enemigo. O sea, las fallas ocurren y hay que aprender a convivir con ellas. O sea, porque una vez que está la falla ahí, no se puede rellenar, no se puede desaparecer, pues, porque sí hay mucha gente que ay, no, pues la relleno y ya. O sea, es un proceso dinámico que se mueve, que tiene un desplazamiento, ya sea mensual o anual. Entonces, por esto es que las fallas, por ejemplo, no se pueden rellenar, ¿no? Y también, pues tienen esto de sismicidad que aún no ha sido, como tal comprobado o estudiado, vaya. Estudiado sí, ¿no? O sea, hay muchas partes en el centro de México que han buscado estudiar esto, pero por ejemplo, para poder estudiarlo tienen que medir el hundimiento, tienen que medir el volumen de extracción y tienen que colocar sismógrafos o acelerógrafos, ¿no? Para medir movimientos, ¿no? Para los sismógrafos o los acelerógrafos y medir estos microsismos, pues tienen que estar cerca de las fallas. Entonces se tiene que crear una red y tiene que tener varias cosas. Entonces es algo caro, entre comillas, ¿no? Porque a lo mejor ponerle una red a un estado pequeño, como por ejemplo Aguascalientes, te costaría 1.5 millones de pesos, ¿no? O sea, a lo mejor para una inversión gubernamental, pues estatal, no representa un gasto increíble, ¿no? Pero siempre como a esta parte de las ciencias de la tierra, o al menos de peligros, siempre lo ven como un enemigo. Ay, me va a bajar la plusvalía aquí. Ay, no, es que si descubren que aquí hay una falla, mi terreno va a perder valor o cosas así. Porque son cosas que pasan, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es algo con lo que hay que aprender a convivir. Y pues no haberles el lado malo, ¿no? O sea, convivir con ellas, ver qué es lo que vamos a hacer, porque eso no se va a quitar ahorita, ni en 10, ni en 20 años. Claro. Entonces, sí, son una problemática nueva que está ahorita muy de moda, que ahorita los geólogos y los civiles tenemos una gran ventana para poder desarrollar tanto estudios como estructuras enfocados pues en esa parte. ¿Consideras que, digo, teniendo en cuenta que la edad
geológica, como lo mencionabas al inicio, pues nos rebasa completamente como comparando con nuestro periodo de existencia, es como, pues digo, como civilización. Me imagino que debe de estar mapeado desde hace cuánto empezaron o sea, como especie empezamos a conocer, pues, nuestra casa, nuestro hogar, la tierra, desde más o menos o sea, ¿cuántos años tenemos como especie estudiando a la Tierra desde términos geológicos? O sea, porque pues mencionaste que está en tendencia o está de moda, pues a lo mejor es porque hace pocos años empezaron a darse cuenta de esto, ¿no? O empezó ya la problemática, porque me imagino que lo de los pozos, pues obviamente conforme vamos pasando los años, nos vamos acabando el agua y pues ahí es donde empezamos a darnos cuenta de esos problemas, pero más o menos ¿tienes algún dato por el estilo? ¿Desde hace cuántos años o desde cuándo empezó la geología como, vaya, como ciencia, como algo ya, una disciplina? Ay, como tal, como una disciplina definida, no. O sea, por ejemplo, las primeras contribuciones que hubieron fueron de paleontología, por Mary Eining allá en los 1700, 1800, Ok, para ok. allá, ¿no? Y de ahí surge una parte como de, no vamos a llamarle persecución, pero las personas de ciencias de la Tierra siempre han sido como la ovejita negra. O sea, por ejemplo, cuando empezaron a darse cuenta de todo esto, por ejemplo, también James Hutton, que James Hutton es el padre de la geología, o sea, como contexto súper rápido, el de que un día estaba así como bien tranquilo en la playa y vio unos estratos horizontales y unos semiverticales. Y dijo, ajales, ¿por qué esto llegó aquí? O sea, porque uno es así y otro es así, ¿no? Entonces, desde ahí comienza como, obviamente antes, pues yo me imagino que hubo gente como que también se percató de distintas cosas, pero comienza, ahora sí que ya la geología entrando como en ciencia, ¿no? En materia. Mm. Con decirte que, o sea, es algo muy nuevo, por ejemplo, la teoría de tectónica de placas y de movimientos, de la deriva continental o así, te puedo decir yo que todavía, o sea, no estaba 100% aceptada y el hombre ya había llegado al espacio. O sea, entonces, siempre hemos sido la ovejita negra porque, no sé, por ejemplo, cuando empezaron con esta parte oye, pues las rocas son más antiguas de lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, entonces empieza esa parte y obviamente por las edades donde se desarrolla esto es de que, o sea, entonces vas en contra de Dios. Vas en contra de Dios porque tú estás diciendo que hubo algo antes que Dios, ¿no? O sea, que bueno, Claro, que claro, claro. entonces empieza a haber, te digo, no me gustaría llamarlo una persecución, pero sí al menos la sociedad estuvo negada muchísimo tiempo a creer en las ciencias de la Tierra como tanto por cuestiones como religiosas o así, ¿no? Esto que te digo de las rocas. También incluso hay gente todavía, hoy en día, que dice que los fósiles los implantó el diablo para que nosotros creyéramos que son, o sea, que el diablo nos los puso y que nosotros no creyéramos en Dios o cosas así, ¿no? Ujú. Entonces, siempre hemos sido como esa ovejita negra. Estoy muy segura que a muchas de las personas que empezaron a tener ese tipo de observaciones, a lo mejor hasta los acusaron de brujas o cosas así, ¿no? De Sí, verdad. sí, sí. Entonces, como tal, el conocimiento pues de la geología y de la evolución que ha tenido nuestro planeta ha sido muy complicado, al menos aquí en México. Los primeros ensayos publicados de que no, que esto pudo haber estado en otro lugar, que esto se movió así, fue por María Fernanda Campa, que es la primera geóloga que egresó del Politécnico y fue en los 80s. O sea, no es de que tan viejo, pues es algo muy joven, tiene relativamente 40 años. Entonces, a mí me parece muy impresionante el cómo empezamos, por ejemplo, no sé, a entender el átomo, entender las células y muchas otras cosas antes de comenzar a entender nuestro planeta. Porque ya si lo ponemos como en términos así de fechas exactas, ya poniéndolo todo en una línea temporal, si dices de que, bueno, pues
O sea, nosotros pudimos empezar a entender de que nuestro planeta un poquito antes y así comprender más cosas. No sé, por ejemplo, no sé, lo que hubo en Pompeya, que hubo una erupción y sepultó un montón de personas y quedaron ahí, em, literal que la nube eruptiva los hizo polvo. Muchas de esas cosas se pudieron haber evitado si se hubiera comenzado desde antes a preocuparnos primero por estudiar nuestro planeta, ¿no? Pero pues también aquí influyen muchas creencias de que no, pues que el volcán es un dios y que hay que rezarle, ¿no? Y si le rezamos, pues no va a ser erupción o cosas así, ¿no? Que con esto no pongo como en duda ni ni busco rebajar ningún tipo de creencia ni nada, pero sí pienso que habría muchas cosas que tal vez se pudieron haber evitado o se pudieron haber conocido, ¿no? Hablando de todo esto de que relativamente tiene o es una ciencia joven, entre comillas, ahorita que estabas hablando de eso, pensando en que relativamente es una ciencia joven, por así decirlo, a pesar de que la Tierra tiene un montón de años, ¿cuáles han sido las teorías conspiranoicas más locas que te ha tocado? Porque más adelantito vamos a hablar de tu trabajo en redes y demás, pero ya te ha tocado que se te acerquen personas o que te digan que es que, no sé, los terraplanistas, por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado mucho en redes sociales. Cuando yo empecé era pandemia y sí me tocaba mucha gente como, no sé, o sea, de los mitos más populares, el primero que la Tierra es plana, no, que porque no es plana. De hecho, hay un documental en Netflix de terraplanistas en donde ellos se encargan de hacer experimentos para documentar que la Tierra es plana y al final se dan cuenta que no es plana. Pero bueno, pues eso es de lo que trata todo el documental, la verdad. Es muy chistoso el cómo van desarrollando todo y ellos mismos se van dando cuenta, ¿no? Pero sí me ha tocado muchísimas, o sea, me han tocado muchísimas cosas desde que si la Tierra es plana o que si la Tierra tiene una bóveda, que si en nuestro núcleo adentro hay plantas, que tienen dinosaurios y no se extinguieron y los escondió la NASA, cosas así, ¿no? También, o sea, con lo que más me toca siempre, aparte de como con la forma y composición de nuestro planeta, es con los sismos. O sea, desde que, por ejemplo, hay gente que piensa que el pez remo, que es un tipo de pez así, que vive en las profundidades del mar, que cuando salen hay un sismo así de súper grande magnitud. También hay gente que o sea, literal me han dicho, sí que literal se han puesto a pelear conmigo. Y esto me ha pasado en obra, ¿eh? O sea, con arquitectos, con inversionistas, con personas que se acercan como de curiosidad a preguntarte, pero pues cuando ya les dices se empiezan a poner en un plan de, no, o sea, si no me dices lo que yo quiero escuchar, pues entonces no me importa. Me ha pasado de que con eso de los pez remo, de los sismos en septiembre, ¿no? Que septiembre no es mes sísmico, que siempre lo vamos a decir. Tengo muchos videos que lo explican y muchos posts que lo explican, pero bueno. También, por ejemplo, una vez me tocó, y yo creo que esa ha sido de las veces como más tensas que me ha agarrado con alguien, que de hecho estaba en una hora, estábamos haciendo un estudio y precisamente fuimos a hacer un estudio de sísmica. Entonces lo que nosotros hacemos pues es que golpeamos una placa, vibra el suelo y con los sensores que nosotros tenemos medimos cómo se propagan las ondas, ¿no? Entonces yo les estaba explicando pues cómo funcionaba ese método y para qué nos ayudaba y así. Y luego me empieza a decir, no, pues como los sismos en septiembre. Y luego ya, no, pues es que hay sismos todos los días en todas las partes del mundo de muchísimas magnitudes, o sea, no, es que tú no me entiendes, es que también nosotros, o sea, el inconsciente colectivo lo atrae, o sea, nosotros lo manifestamos, lo atraemos con nuestra energía y que no sé qué. Uh-huh. Y yo, no, pues un sismo libera muchísima energía, pero no el tipo de energía como a la que usted se refiere. Y luego de que no, es que tú no me estás entendiendo. Y yo, o sea, sí la estoy entendiendo, pero quiero que también usted me está entendiendo a mí, ¿no? Yo también quiero creer, pero... Le digo, es que, o sea, entiendo que a lo mejor piense que los sismos que la gente con su poder de manifestación los pueda traer, pero piensa en los niveles de energía, o sea, ya si lo ponemos en comparación, no sé, de bombas atómicas o cosas así, que es luego como comparan la magnitud de los sismos. Le digo, se necesitarían muchísimos millones de personas. Me dice, no, es que tú no conoces el poder de la mente humana. Y yo, no, pues sí, no lo conozco, ¿verdad? Y yo, no, pues sí, pues
Total, al final como que se enojó y yo dije de que bueno, pues, pero así está el estudio, fíjese que el agua, y ya le empecé a platicar de otra cosa, pero sí me ha agarrado varias veces del chongo con gente, porque sí, o sea, uno les empieza a dar argumentos en buena onda porque preguntan, o sea, Claro. uno tampoco busca pelear, porque bueno, antes cuando estaba más chica, ay no, cuando estaba más chica sí me gustaba como medio pelearme con la gente. Entonces a veces en Facebook me metía a grupos y me ponía a pelear con la gente porque no tenía nada que hacer cuando estaba más chiquilla. Entonces me peleaba, o sea, uno de los que siempre me llegaban a mí, por ejemplo, cuando comencé en el 2020, que era pandemia, era señoras, pero no, o sea, por día me llegaban de 5 a 10 mensajes de señoras en donde me decían, bueno, capaz si era la misma señora de diferentes perfiles, la verdad no sé, pero ellos me decían, por ejemplo, que los sismos eran un castigo, bueno, que los sismos y las erupciones volcánicas eran un castigo de Dios por los homosexuales o cosas así. Y yo, pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Y yo, no, pues nuestro planeta es dinámico, fíjese que tenemos placas tectónicas y luego los movimientos que hay. No, 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 es que tú no sabes nada de así, ¿no? O sea, gente así como con ganas de pelear, ¿no? Y pues yo también de que, bueno, pues vamos a seguir. Pero fue cuando estaba más chica, ahorita ya no me desgasto de esa forma. Pero regresando un poquito más a cuando empezaste a ver estas materias, descubriste que te gustaba mucho el tema de las fallas. ¿Me podrías decir, aquí en México, por ejemplo, puntos de interés para geólogos? O sea, de entrada, ¿cuál es la meca para los geólogos? ¿O cuáles son los puntos de interés que son obligatorios para los que están estudiando geología? Bueno, aquí hay, o sea, México, bueno, todos hemos oído de nuestros libros de biología y de lo que sea, de que México es un país megadiverso. Bueno, ¿Qué tan cierto es eso? así como es megadiverso en flora, en fauna y toda esa parte, también hablando geológicamente. O sea, nosotros tenemos una riqueza geológica increíble, hablando desde petróleo, minerales, montañas, o sea, si no nos vamos tan lejos, aquí la Sierra Madre Oriental, que es una provincia pues que se extiende desde parte del norte de Nuevo León y llega hasta Querétaro, ¿no? O sea, prácticamente hasta que la corta el eje neovolcánico. Un grupo, pues, de rocas sedimentarias que se plegó y se deformó. De hecho, tengo un video que lo explica. Pero que se plegó y se deformó. Y de origen a lo que vemos ahorita, ¿no? Que tú ves la Huasteca, vas a Chipinque o así, y ves estratos verticales, ¿no? Como si fueran una L, línea recta. O sea, de verdad son preciosos. Por ejemplo, aquí tenemos fósiles, tenemos rudistas. El monstruo Arramberry se encontró pues en Arramberry, Nuevo León. Aquí antes era mar. Entonces, nuestro país tiene una riqueza geológica bien grande, ¿no? Esto es hablando de aquí, por ejemplo, del noreste, ¿no? Si nos vamos al noroeste, tenemos que, por ejemplo, la Sierra Madre Occidental, al contrario de la oriental, se formó por pulsos magmáticos, o sea, erupciones volcánicas. Entonces, tenemos pues un montón de mineralizaciones para allá, rocas, muy importantes y muy bonitas que no vamos a encontrar aquí en el noreste, porque son rocas que se originan a partir de lavas. Por ejemplo, no sé, Baja California estaba pegado, si ustedes ven el mapa de México, hay una curvita, Baja California estaba pegado ahí, y gracias a la apertura del Golfo de California y a la falla de San Andrés fue que se desplazó hasta allá. Para allá, para el sur, pues tenemos la Sierra Madre bueno, para el centro, hablando primeramente, tenemos la Mesa Central, que pues es una parte de valles que hay, no sé, por ejemplo, Aguascalientes, San Luis Potosí, esa parte de allá. Y ya hablando para el centro del país, pues tenemos el eje neovolcánico o la faja volcánica transmexicana. Ahí tenemos cerca de 8,000 aparatos volcánicos activos. O sea, aquí en México hay muchísimo, pero de verdad muchísima diversidad. Para Yucatán está pues toda esta parte de los cenotes, todos los sistemas kársticos. Entonces yo creo que así como la meca sería dependiendo al geólogo que le preguntes. Si es un geólogo petrolero, pues te va a empezar a hablar de cuencas petroleras, va a decir, no, hombre, que acá en el Golfo, que acá para Tabasco, que acá para tal lado. Si empiezas a hablar con alguien que estudia, no sé, rocas,
volcánicas, te va a decir, no, que la Sierra Madre Occidental, que lo más joven que hay acá en el eje neovolcánico, para pliegues o montañas impresionantes, pues en la Sierra Madre del Sur. O sea, nosotros tenemos muchísimo, muchísimo de dónde agarrar, y de hecho, ha habido varias partes como que se han encargado de la evolución de México, evolución tectónica me refiero, porque México es un rompecabezas, pues, o sea, todo lo que tiene son como pegotes, pues. Aquí, por ejemplo, en Tamaulipas, tenemos el anticlinório Huizachal Peregrina, tenemos parte también ahí de las rocas más viejas, tenemos una zona de sutura de estos pegotes que te digo. Ujú. Aquí tenemos también en Tamaulipas un yacimiento de serpentinita y de stichtita, que la stichtita, bueno, suena a stitch, ¿no? Pero es un mineral morado bien bonito que solo hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita 2024, solo hay 8 yacimientos que explotan ese mineral. Entonces, bueno, se han encontrado 8. Entonces, tenemos muchísimo literal de dónde agarrar para muchos, muchos lados. Entonces, la meca yo creo que depende de a quién A quién le le preguntes. pregunte, sí, porque no sé, de yacimientos, puedes empezar a hablar de Sonora, de Zacatecas. O sea, yo no podría de verdad terminar de hablar, incluso ese podría ser un capítulo completo de toda la diversidad geológica que hay aquí, porque es muy como general, ¿no? O sea, Ujú. tenemos muchísima variedad de muchísimas cosas, pues por eso los de ciencias de la Tierra aquí somos importantes y también tenemos pues varios tipos de salidas, pues. Claro, claro, tienen muchísima gama para trabajar. Me gustaría que regresáramos y habláramos un poquito más de ti, tu experiencia, obviamente pues ya terminando la carrera, encontraste esta pasión, pues ya te graduaste y luego, ¿qué? ¿Cómo fue tu primera experiencia laboral? Me gustaría que comentaras pues áreas de oportunidad para los geólogos, todo eso y cómo te fue a ti. Algo que les tengo como que contar antes de esta parte fue que yo empecé, o sea, yo conforme fui estando en la carrera, yo desarrollé mi vida académica en la cuestión de investigación. O sea, yo me enamoré de las fallas como ya les conté. Me enamoré así de que perdidamente, me casé con ellas y empecé a trabajar y a hacer cositas de investigación, ¿no? Y en eso se vino la pandemia. Entonces, de hecho, yo empecé a trabajar con algo que se llama percepción remota. Yo empecé a trabajar de manera satelital con imágenes de radar en la carrera. Entonces, yo no, o sea, yo tenía 2 años estudiando mi área de estudio y yo no la conocía físicamente, nunca había estado ahí. Entonces, yo empiezo con esta vida académica, me empiezo a desarrollar en esto de las fallas. Presenté muchísimos, estuve como en toda la carrera estuve como en 9, 10 congresos, y también gané un premiecillo que me dieron ahí de investigación, y varias cosas relacionadas con esas. Entonces, cuando yo empiezo a hacer mi tesis, porque yo me titulé por tesis, yo hago mi tesis, toda esta parte, y me voy pues a una parte donde es la cuna de las fallas, bueno, las fallas asociadas a subsidencia, al menos aquí en México, que es Aguascalientes, ¿no? Yo a Aguascalientes le tengo mucho cariño, lo recuerdo con muchísimo amor. Ahí me fui a hacer mis prácticas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces ahí, o sea, fue una experiencia de 6 meses súper padre. Ahí fue la primera vez que yo tuve un contacto ya más directo con ingenieros civiles y con la práctica, ¿no? Porque yo había tenido todo este desarrollo de vida académica, de investigación y así, pero nunca había entrado en la parte práctica. Entonces me acuerdo que la primera vez, pues que estaba yo en mi oficina, estaba haciendo unos mapas y llega un Inge y me dice, oiga, Inge, ¿le puedo preguntar algo? Y yo, sí, me dice, ¿esto qué es? Y yo, no, pues está el material. Luego, no, pues me dijeron que era una cantera. Y yo, ¿cantera de qué o qué? O sea, porque no es, o sea, cantera como tal no es un término, como de roca geológico, pues. Entonces, ahí fue cuando ya yo me empecé a familiarizar, ¿no? Y me acuerdo que el primer trabajo que me dieron, que, híjole, yo empecé a trabajar con pozos de agua. Estaba viendo yo 300 pozos de agua, los hicieron diferentes perforistas, cada pozo, y cada quien hizo la descripción geológica, pues, como se le ocurrió. Entonces, no, ahí fue cuando yo me empecé a topar con materiales que yo jamás como geóloga había escuchado en la teoría, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, a lo mejor para ustedes es muy común, por ejemplo, el caliche. Y yo, ¿esto qué es? Yo jamás había visto un caliche. Bueno, no visto, ¿no? Sí lo conocía, pero yo no sabía que le decían caliche, al menos, por ejemplo, en la industria de la construcción, ¿no? Luego me decían, por ejemplo, toba híbrida alterada. Y yo,
¿híbrida de dónde? O sea, ¿híbrida con qué o cómo? Entonces, ahí fue como el primer acercamiento profesional que yo tuve como ya, práctico, ¿no? Con esos pozos de agua, que de hecho fue, un dolor de cabeza, esos pozos de agua, yo los amo, salió un muy buen trabajo de ahí, un muy buen análisis para determinación de unidades hidrogeológicas del acuífero, pero fue muy, muy complicado. Y así empecé yo a familiarizarme porque de hecho todos con los que convivía eran ingenieros civiles, o sea, todos, todos, todos. Y yo era así como de, ay, no, son demasiados ingenieros civiles para mi vida. Entonces, o sea, porque de verdad era, o sea, no incómodo, pero sí como de que a veces sentía yo obviamente que no encajaba con ellos, o ellos como que me querían decir una geología diferente y yo, es que tú te estás inventando eso, o no porque lo estés diciendo así geológicamente significa que así es, ¿no? Entonces, haz de cuenta que pues yo empecé a batallar con esta parte, empecé a tener este acercamiento y ya cuando termino mis prácticas entro yo a trabajar a una consultora geofísica. Yo no sabía nada de geofísica, nada. O sea, me había llamado la atención en la carrera, me había metido a un par de materias de oyente, pero hasta ahí. O sea, y de hecho, pues en la escuela, pues eso pasa en muchas escuelas, ves el equipo y te dicen, ese equipo vale más que tú, no lo toques. Así. Entonces entro yo a trabajar y me acuerdo que de las primeras semanas me dan un equipo y me dicen, oiga, pues échelo a andar. Y yo, o sea, yo con una semana de experiencia que no sé nada de geofísica, quieren que eche a andar un equipo, ¿sí? Y yo, ah, ok. Entonces fue como que, bueno, pues, ¿y ahora qué? Pues agarro un manual, ¿a dónde le pico o qué? Y empiezo yo, pues, a ver qué onda, ¿no? Y ya una vez que empecé con esa parte del equipo y así, pues ya me empecé yo a familiarizar muchísimo con la geofísica, con las técnicas, cómo se aplicaban y el cómo, bueno, al menos en la carrera, de que dicen, ay, que los geólogos son mejores que los geofísicos, o que los geólogos no saben matemáticas, ay, que los geofísicos no saben hacer modelos geológicos. O sea, siempre se le tira como de una parte a otra, ¿no? Porque unos dicen, los geólogos dicen que somos muy imaginativos y muy acá, y los geofísicos que son muy como analíticos, matemáticos. Entonces, es ahí cuando empezamos, o bueno, al menos empiezo yo de que hacer el clic entre pues que realmente la mejor manera de trabajar es complementando las dos cosas y no peleándonos. Obviamente, siempre te lo dicen, ay, que trabajo complementario, pero realmente no lo empiezas a ver hasta que ya lo aplicas a algo, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo con esta parte, no, pues yo quedé maravillada y súper enamoradísima de la geofísica, porque yo siempre había trabajado todo académico, todo investigación. Entonces, que ya empiezo yo a hacer estudios aplicados a fallas para el desarrollo de infraestructura civil, con geología, con geofísica, y aparte, o sea, de que hacía todo eso me pagaban. No, pues era súper chido. O sea, yo de verdad hacía y hago todavía mi trabajo de que encantadísima de la vida porque yo decía que no manches, o sea, mi trabajo soñado, veo fallas todos los días. O sea, había gente que decían, ay, no, que para mí son un dolor de cabeza. Y yo llegaba y no se veía una casa y yo, qué bonita está esa casa toda afectada y todos así de... ¿Cómo va a decir eso? Y yo, ay, pues perdón, ¿no? Para nosotros se ve bonito. Es lo mismo de un sismo, lo mismo del canal. Ay, qué bonito se ve, cómo destruyó, cómo... Y todos así de, ¿cómo que cómo se va a ver bonito? Y yo, bueno, pues, o sea, sí se ve lindo, ¿no? Entonces, te das de cuenta que ese fue como mi primer acercamiento a la práctica y que empecé a trabajar ya con las fallas ahora desde un punto de vista práctico, ¿no? O sea, ya no estaba yo detrás de una computadora haciendo puros análisis, puros mapas, puras cosas en las que sí iba a campo, pero no iba a campo como con la geofísica. Entonces, en la geofísica yo descubrí una ciencia que aparte de que me encantó, bueno, una rama de la geología que a mí me encantó, descubrí algo en donde meter también todo como mi pensamiento analítico, ¿no? Porque como geólogo tú desarrollas mucho tu pensamiento creativo porque tienes que pensar mucho, o sea, pero literal muchísimo. Entonces, pero por toda esta parte creativa, ¿no? O sea, tú ves un cerro y dices de que, bueno, pues, se tuvo que haber deformado de esta manera y empiezas a trabajar toda esta parte creativa, pero no la analítica, ¿no? Entonces empiezo yo a trabajar con esto y digo de que, wow, es increíble y luego aparte estoy aprendiendo, estoy trabajando con lo que me gusta y me están pagando, ¿no? Es padrísimo. Entonces, los geólogos como tal tenemos muchísimas salidas, o sea, aquí depende ya de qué se especialice cada quien. Por ejemplo, yo trabajo para esta parte de
estudios geológicos, estudios geofísicos, de hidrología, de hidrogeología, percepción remota, toda esta parte también con exploración geológica, tanto minera como enfocada a peligros o distintas cosas. Pero no sé, hay geólogos petroleros, hay geólogos que son especializados en el desarrollo de infraestructura civil, hay geólogos que buscan agua, hay geólogos que buscan minerales, también, no sé, hay geólogos forenses, hay muchísimas salidas, pero realmente la carrera no es una carrera común ni es una carrera conocida. Entonces a nosotros ahorita, pues las personas que estamos de Ciencias de la Tierra, lo que nos toca es abrir el camino para que la gente vea de que, o sea, no somos malos, solo somos nosotros mismos, como el meme de Stitch. O sea, no vamos a quitar trabajos que ya están, sino que los trabajos que están ahorita de los geólogos son muy buenos, pero nosotros también podríamos tener mucha participación en otras cosas en las que todavía no se nos da, ¿no? O todavía no piensan que ocupan un geólogo. Entonces es importante de que esa parte, y pues también la salida es muy grande, ¿no? Ahorita, por ejemplo, de que con esto, pues el cambio de gobierno y así, varían mucho, ¿no? Por ejemplo, el petróleo, pues cómo está el barril, ¿no? O sea, porque muchos de los geólogos están en esta parte de exploración, ¿no? Bueno, tanto geólogos como geofísicos están en esta parte de prospección y exploración. Entonces, cuando empieza, por ejemplo, a bajar la bolsa, cae el peso del petróleo, del oro, de la plata, ¿qué es lo primero que cortan? La exploración. Entonces, nosotros no nada más somos de exploración, podemos hacer muchísimas otras cosas más y tenemos muchísimas más salidas. Como en esta parte de el desarrollo de infraestructura civil, es algo realmente nuevo, pues, o sea, yo no he visto muchos geólogos, de hecho, todos los compañeros que yo tenía eran ingenieros civiles. Yo no he visto muchos geólogos que se hayan desarrollado todavía en este ámbito, ¿no? O, por ejemplo, no sé, hay muchos problemas nuevos que se están teniendo, bueno, nuevos entre comillas, porque han sido problemas desde siempre, pero que ahorita están reluciendo más, no sé, por ejemplo, en las playas la erosión costera, ¿no? O sea, ahí un geólogo tiene cabida en muchas partes, pero como la gente no lo sabe, no conoce la profesión y muchas de las veces nosotros estamos como tan adentrados en nuestro gremio y en nuestras cosas que tampoco nos damos a conocer para otras áreas, es más complicado. Justamente es la importancia de dar a conocer y a través de la divulgación que más adelante vamos a tocar ese tema. ¿En qué momento, todo esto fue en donde, en San Luis, en Aguascalientes todavía? Sí. En Aguascalientes. Bueno, tu primer trabajo en Aguascalientes, participas en un sinfín de proyectos. ¿En qué momento vuelves a la ciudad? ¿En qué momento vuelves a Monterrey? ¿Y cuáles fueron las razones que te hicieron regresar a casa? La verdad fue una decisión muy, muy complicada porque donde yo estaba a mí me gustaba muchísimo. O sea, yo tenía mucho acceso a mucho equipo, o sea, equipos, por ejemplo, de tomografía eléctrica, bueno, polarización inducida, sismógrafos, acelerógrafos, magnetómetros, gravímetros, o sea, de verdad un sinfín de equipo donde yo estaba trabajando estaba muy padre, pero entonces llega un punto en el que a mí me ofrecen una oferta laboral diferente y decido yo tomarla y obviamente pues con el dolor de mi corazón dejar a Aguascalientes, porque Aguascalientes para mí fue una etapa muy muy importante. O sea, ahí tenía yo juego softball, ahí tenía mi equipo, tenía mi familia, ¿no? Prácticamente la familia que yo había creado desde que llegué, o sea, entonces fue un proceso muy complicado el cambiar, pero pues todo siempre para bien, ¿no? Siempre para adelante. Fue un proceso complicado, tanto física como emocionalmente. Entonces decido yo venirme a Monterrey y comenzar aquí yo a trabajar pues en este otro proyecto que tengo por afuera y en una consultora, ¿no? En decidir ahora sí yo crear este tipo de
de servicios para ofrecerlos al tipo de infraestructura que se está desarrollando aquí, ¿no? Ujú. Y obviamente la ventaja pues es que no solo los proyectos que tenemos lo tenemos aquí, ¿no? Esto de la especialidad en las fallas pues es algo que nos ha seguido y que seguimos colaborando y bueno, sigo trabajando con estados como por ejemplo yo hice mi tesis en San Luis, fue ahí en el sistema de fallas que hay en San Luis, entonces todavía tenemos mucha parte que hacemos todo esto de las fallas, pero decido yo venirme acá para Monterrey y ahora sí empezar a hacer este tipo de estudios geológicos y geofísicos aquí, que me lo pide municipio y así, pero ahora sí realizarlos desde la parte de concientización, ¿no? O sea, que la gente entienda que el estudio te sirve para más cosas que para un requisito de municipio. Claro. Que es muy importante, ¿no? Entonces, fue parte de lo que hizo que me viniera para acá y que empezara yo a trabajar pues en estos nuevos proyectos que son los que tengo ahorita. Vamos a hablar de divulgación. Okay. Nada más como un poquito de contexto. Nos conocimos a través de redes sociales. Así es. Tú tienes un podcast también, Sí. GeoQué. Platícame, ¿de dónde nace este interés por comunicar lo que sabes, tus intereses, de generar una comunidad? ¿De dónde nace todo esto? Y pues me gustaría que me platicaras. Fíjate que yo desde siempre, bueno, ya lo conté al principio un poco como de que soy una persona muy apasionada y así, pero yo también desde siempre he sido como una persona, bueno, ya se dieron cuenta, ¿no? Muy platicadora, desde siempre. Entonces, algo que yo veía siempre con lo que hacía precisamente de las fallas, era, uno, nadie sabía que era un geólogo. O sea, yo llegaba a un foro de municipio, a algo que hacían, y la gente ni siquiera sabía qué hacía yo. O sea, ya estudia las fallas, o sea, pero ¿qué les estudia o qué? Entonces, yo empecé a ver como esa deficiencia en que, uno, nadie sabía qué hacía yo. O sea, yo decía que era geóloga y nadie sabía qué era, qué estudiaba, ¿no? O sea, ni se le hacía una relación. O siempre decían de que, no, pues es la de las piedritas, ¿no? Pero realmente hay más, o sea, los geólogos hacemos más cosas que estudiar las piedritas. Entonces, yo notaba como esa deficiencia, pero no, hasta cierto punto, no sabía qué hacer como para contrarrestarla, ¿no? Entonces, empiezo yo pues a ver, empiezo a avanzar en la carrera, hago yo mis investigaciones, mis cosas, toda esta parte, y empiezo yo a ver que mi trabajo yo lo quería difundir. O sea, lo que yo hacía en las fallas, yo quería que la gente lo conociera y lo viera, pero cómo a la gente le iba a interesar conocerlo si ni siquiera sabía qué era lo que hacía, ¿no? Entonces yo siempre anduve de que no, que tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Mucho tiempo pensé en únicamente hacer una página como de memes, ¿no? O sea, porque a mí me encanta como las cosas muy visuales, entonces yo de que no, pues memes y ya, ¿no? Se acabó. Pero yo sentía que yo podía aportar más, dar más. Entonces, en ese momento es que en entre marzo y mayo del año pasado, no me acuerdo bien, del 2023, decido yo, de que, oye, pues, ¿sabes qué? Pues yo hablo mucho. Y ahorita yo no hablo con nadie, o sea, el trabajo que yo tenía, había veces en donde literal yo me la pasaba tan inmersa en lo que hacía que no hablaba con nadie todo el día. O nada más hablaba con mi mamá de que, ando bien, al rato platicamos porque tengo un chorro de trabajo. Entonces yo sentía una necesidad, o sea, a lo mejor no todas las personas sienten esa necesidad, pero yo sentía que necesitaba comunicarme, ¿no? Necesitaba hablar. Entonces fue que dije, pues hablo un chorro, voy a hacer un podcast, pues que de algo me sirva hablar, ¿no? O sea, entonces dije, bueno, voy a hacer un podcast. Hice el logo, hice los promocionales, hice un chorro de cosas. ¿Tú hiciste todo? Sí, yo hice todo desde el principio. Como contexto, yo antes de dedicarme a esta parte de la geología, yo daba como freelancer de servicios digitales. O sea, yo diseñaba de que logos, cajas, videos, un montón de cosas, playeras, cosas como digitales o así, y a mí me las compraban, ¿no? Tarjetitas de presentación, un chorro de cosas, dependiendo pues de la persona que me contratara, ¿no? Pero a lo que más le vendía yo era como a joyerías, ¿no? O sea, yo les hacía los cartoncitos que les ponen a los collares y ese tipo de cosas. Entonces, yo hacía mucho esa parte, entonces yo ya tenía como esta noción digital, y de hecho hubo algún momento cuando estaba más chica en el que pensé en tal vez estudiar algo
de diseño gráfico o así, pero ya cuando empecé a trabajar con gente dije, ay no, esto no es lo mío. O sea, del diseño gráfico dije, no, o sea, definitivamente no, sí me gusta, pero no es algo a lo que me dedicaría, ¿no? Entonces hice yo todo, o sea, de que los logos, los promocionales, hice las primeras cosas y dije, bueno, pues cuando tenga tiempo, pues lo saco, porque yo tenía mucho trabajo. Cuando tenga tiempo lo saco. Y así quedó, ¿no? O sea, evidentemente nunca me di un tiempo para hacerlo, pasaron los meses, junio, julio, O sea, tú agosto. preparaste toda la plataforma, las redes y todo antes de empezar a producirlo. Sí, hice todo, pero ahí lo dejé abandonado. O sea, es que a mí me dio como un hiperfoco y lo hice todo así de que en 3 días, súper rápido, y luego ahí lo dejé, ¿no? Entonces fue así como de chingüetas, y siempre lo veía, ¿no? Porque lo tenía ahí de fondo de pantalla y yo, ya voy a grabar el primer capítulo, bueno, el capítulo 0, ¿no? Y de que nunca lo grababa, yo chingüetas, ya lo tengo que grabar. Así, el piloto, ajá, yo no, ya lo voy a hacer, y nunca lo hacía, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, pasan los meses y a finales de octubre del año pasado, que de hecho, el 5 de noviembre cumplimos un año en GeoQué, haz de cuenta que el 25 de octubre del 2024 estoy yo en Acapulco, en el huracán Otis. Entonces, haz de cuenta que, bueno, pasaron muchas cosas. O sea, la experiencia del huracán yo creo que a lo mejor estaba un poquito de más ahorita. Pero literal así yo dije de que no manches, yo aquí me voy a morir, ya valió queso la vida, ya no voy a regresar con mis papás, no los voy a volver a ver. Y estuve pensando pues en muchas cosas. Y una de las cosas que pensé fue de que no manches y nunca saqué mi podcast. O sea, qué triste, ¿verdad? O sea, yo siempre quise comunicar, siempre quise hablar, siempre quise hacer y nunca lo hice porque dije que no tenía tiempo. Y dije de que no, pues si llego a mi casa, pues lo hago. Pues duró una semana ya. Bueno, 5 días más o menos fueron. Pasa lo del huracán lunes en la noche o martes en la noche, no me acuerdo. Y yo llego a mi casa hasta el sábado. Entonces yo me empecé a volver de que loca y digo, no, voy a sacar todo ya. Entonces grabé o sea, en ese lapso de una semana grabé el primer capítulo, terminé los primeros post, hice las primeras grabacioncitas de lo del podcast, el fondo, hice un chorro de cosas y el 10 de noviembre sale oficialmente el primer capítulo de GeoQué a pues todas las plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, todas las plataformas que tenemos disponibles y así fue como nació GeoQué. O sea, literal a mí me dieron una cachetada de que aliviánate, o sea, dijiste que lo ibas a hacer, lo tienes que hacer ya. Entonces, de ahí nace GeoQué y empiezo yo con el podcast, ¿no? Sí. Entonces yo empiezo con el podcast y bueno, pues si ya se dieron cuenta ahorita que me están escuchando, yo soy una persona que habla mucho, pero también soy así como muy, o sea, no soy como una persona tan rigurosa, tan formal o tan así, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Como de la platicada, del cotorreo. Claro. Entonces, una de la idea del podcast era que, o sea, si tú hablas con una persona de ciencias de la Tierra, la mayor parte de esas personas les encanta o nos encanta, porque también me incluyo hablar con un montón de palabras así de esas que suenan bien raras que dices, wow, rebuscadas. Muy rebuscadas, de que wow, o sea, bueno, sí hay palabras que así son y que no podemos cambiar, pero sí de que no manches y esto y que no sé qué. Entonces yo literal he visto cómo geólogos andan cuenteando civiles, andan cuenteando personas, diciéndoles de que no, que aquí, que la lava, que no sé qué. O sea, pero acá como bien entrado. Y yo, pues si eso está mal, ¿no? Pero pues, mucha de los geólogos son así, les encanta hablar como muy acá, muy rebuscado, muy expresivo, nos encanta hablar así. Entonces yo sentía que las personas no nos entendían. O sea, no había un canal eficiente de persona a persona de ciencias de la Tierra, que fuera una comunicación directa más sencilla. Y más sencilla. Entonces la idea de GeoQué, que es la que yo digo en el podcast, es descomplicar las geociencias. Que si lo hago no, bueno, de hecho dice el podcast que te descomplica las geociencias, o al menos eso intentamos, ¿no? ¿Verdad? Pues estamos aprendiendo en toda esta parte, todavía es algo también relativamente nuevo, pero estamos aprendiendo todo esto y mi idea es que el podcast le sirva a la gente para entender qué es las ciencias de la Tierra, cuáles son las ramas que tiene, cómo funciona y por qué nosotros es importante que las conozcamos, ¿no? Y así es como GeoQué, pues el 5 de noviembre cumplió un año y yo tenía como
vamos a llamarle un estigma, ¿no? O sea, por ejemplo, donde yo voy a presentar de que lo de las fallas, no, ingeniera, que no sé qué, pero luego, por ejemplo, cotorreabas un poquito más y de que, ay, no, que este es bien cotorra o este es bien así. Entonces, yo sentía que si yo hablaba de más, entre comillas, a mí me iba a quitar profesionalismo el podcast. Tanto el podcast como el contenido, porque al principio yo quería subir contenido, y subía contenido, infografías, cosas así muy X Muy que... Muy, serias. ajá, muy serias, pues, o sea, Muy no, técnicas. muy técnicas y no cosas hechas por Emily, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar en mi alter ego, de Emily como una conjunción entre mi persona y la geología, ¿no? A lo mejor suena algo muy raro. O sea, no las hacía yo, Emily, las hacía la geóloga, ¿no? O sea, toda esta parte técnica y así. Entonces yo publicaba mis infografías y hacía estas cosas, y realmente sí le daba relevancia y difusión, pero no sé, o sea, subía una historia y yo así muy seria, muy tranquila, intentando así de que estar siempre como muy derecha, hablando muy así, y yo así de que esto no, o sea, esto no está ¿Y funcionando. pegaba? No, pues no pegaba. Y aparte no era lo mío. O sea, se notaba hasta cierto punto como que yo estaba incómoda. Por ejemplo, en esas primeras historias que yo subía. Se notaba mi incomodidad, o sea, era evidente. Porque yo soy una persona que cuando no está cómoda en algún lugar se nota. O sea, Eres muy sí, expresiva. sí, soy la que dicen de la carotas 3000. O sea, podré no decir nada, pero mi expresión tanto física como facial, o sea, literal es así de, ay, o sea, no manches. Entonces, no me gustaba lo que estaba haciendo. O sea, y decía, eso no soy yo. Sí. Entonces llega un punto en el que yo empiezo a ver y decir de que, bueno, pero es que si yo publico lo que yo creo, pues la gente ya no me va a tomar en serio a Claro, mí, ¿no? claro, Como claro. geóloga, porque soy una profesionista, o sea, Sí. ya me gradué, ya estoy titulada, o sea, si ven que subo un meme con Britney Spears, o sea, ¿cómo me van a tomar en cuenta, no? O un gatito de que con brillitos o una hadita, cosas así. ¿Cómo van a tomar serio mi trabajo, no? Claro. Entonces sale aquí este estigma muy, muy pesado, empiezo yo a subir contenido que no me gustaba y me agüité, no pegaba, no tenía el impacto que yo quería que tuviera. Entonces empiezo yo así como medio tristona y así, y ahí es cuando yo hablo de que con mi papá. Hablo con mi papá, le cuento todo esto y él me dice, ay, mija, pues usted haga lo que usted quiera hacer y si no le gusta a la gente, pues que no le guste, que no la vea, que no la siga y que no la contrate. Y yo dije, pues sí, cierto, ¿no? O sea, tiene toda la razón. Y ahí fue cuando ya empecé a hacer mi contenido, o sea, ahora sí ser Emily, ponerle mi sello, porque algo muy característico de lo que yo hago, pues es que soy yo, ¿no? O sea, me han robado memes y hay gente que me los ha mandado diciéndome de que, o sea, no tenía tu marca de agua, pero yo sé que lo hiciste tú por tu estilo, ¿no? Ajá. Y así. Órale. Y no sé, por ejemplo, con los memes, o sea, yo en lo particular, o al menos antes, a mí no me gustaba sacrificar la estética de un meme por la marca de agua. O sea, sí me gusta pues que vean que lo hice yo, pero para mí, o sea, aunque mucha gente le dé muy X y así, para mí los memes son un arte, o sea, lo que yo hago no es nada más poner letras en una imagen, o sea, Claro. es un conjunto de cosas que yo busco transmitir emociones, conocimiento, entonces, a mí no me gusta sacrificar la estética de algo por la marca de agua. Entonces, una vez un amigo me manda y de que, oye, estos memes son tuyos, ¿no? Pero no tienen tu marca de agua, ¿no? Y yo, chis, sí son míos. Y luego le dije, o sea, tú los habías visto antes en la página. Y me dice, no, pero los vi y la verdad yo pensé que eran tuyos, ¿no? Por tu estilo, ¿no? Entonces, en Geoqué tenemos un estilo tan marcado de contenido que las personas ya pueden reconocer un meme mío sin ver qué dice Geoqué o así. Entonces, para mí eso, o sea, fue como un boom, ¿no? O sea, yo empecé a hacer el contenido que a mí me gustaba. Dije, mi papá tiene razón, el que no me quiera contratar, pues que no me contrate. Y se acabó, ¿no? Porque al final de cuentas también es parte de lo que yo hago, ¿no? La creatividad y todo eso a mí me permite realizar los análisis que yo hago, ¿no? Entonces, digo, tiene toda la razón. Pasa esto de lo de los memes, que de hecho ya cambié lo de la marca de agua. La cambié como en julio más o menos de este año. Y es que empiezo yo de que hacer el contenido, los memes que a mí me gustan, los reels, toda esta parte.
y obviamente pues empieza a tener un alcance más grande, ¿no? Claro, A claro. tal punto de que, ay, no, que necesito mi dosis de geomemes diaria o cosas así, y yo de que no manches, o sea, de verdad, para mí era muy impresionante porque, te digo, para mí no son memes, o sea, A ver, perdón por interrumpirte, ajá, pero para ajá, mí, digo, a mí, yo entiendo mucho que, digo, para mí lo que es un meme es una app, o sea, es pasar algo, vaya, es un elemento de comunicación actual, o sea, es como la forma, digo, no sé si has visto Ter en YouTube. Ella es una arquitecta española, pues hace videos desde hace mucho tiempo. Y es muy similar, bueno, con lo que me platicas con tu contenido, es como muy similar la forma de pensar, de comunicar y de crear contenido. Hablábamos de que para mí, al menos para mí, el hecho de que tú puedas tener la capacidad de hacer bromas, de hacer memes de un área tan complicada, tan técnica, o sea, a mí lo que me refleja es una capacidad muy cabrona de poder entender lo que estudiaste y al mismo tiempo generar incluso hasta una comunidad en torno a, ¿no? O sea, se habla mucho de estos nichos, de crear esta comunidad, digo, o sea, para mí es como el siguiente nivel de comunicación, de divulgación. O sea, para mí, al menos, siento que es la forma de hablar a las nuevas generaciones. Porque, digo, al menos, a mí, yo vivo en una transición, en una generación de transición. O sea, yo todavía tengo rasgos o en la forma de trabajar, pues, de la vieja escuela. O sea, yo todavía me alcanzó tocar, por un ejemplo muy burdo, el valor de trabajar más de 8 horas diarias y de quedarte altas horas y estar presente y esto. O sea, ese mérito de decir, no, pues el ingeniero ese se desvela con nosotros, etcétera, ¿no? Pero me ha tocado también convivir con gente que dice, no, o sea, yo más de mis 8 horas, no, o sea, tienen otro tipo de pensamiento. Entonces siento que estamos en esa transición en todos los ámbitos. ujú, Entonces yo valoro mucho y de hecho, si te pones a pensar, la tendencia es esa, o sea, generar comunidades mucho más específicas de esos nichos y pues, o sea, tú lo haces de forma, o lo que se busca, pues es una divulgación de atraer más, de generar esa conciencia de tu especialidad, de tu área, y la verdad es que está súper padre eso, o sea, está súper padre y me llamó mucho la atención lo que estás haciendo en redes y pues yo te diría, síguele, o sea, qué bueno que tomaste esa decisión de ser auténtica, ujú. que parte de este proyecto, el Platicando con los Inques es eso, o sea, mostrar todas las locuras que se están haciendo alrededor de la construcción, de la industria, pero pues a fin de cuentas todo recae en que somos personas, somos Claro. auténticos y no está peleado con esa... Una cosa con la otra. Así es, o sea, no porque seas auténtico vas a dejar de ser profesional. Eso me gustaría que quedara en el mensaje. Y cómo, o sea, y por ejemplo, ahorita tú lo haces sola, por lo que entiendo. Sí, o sea, ahorita todo el material que yo hago es yo sola. Bueno, los memes todos, son de mi autoría. Tengo algunos mapas, por ejemplo, colaborativos, de repente algunos divulgadores yo me acerco, ellos se acercan o hacemos match, y decidimos crear algún mapa. Por ejemplo, tengo un mapa, que es de mis mapas favoritos que he hecho, que Ujú. es con Cartografunk, que igual es una página en Instagram que les recomiendo también que sigan, que se dedica a esta parte de hacer mapas y así. Y porque algo que uno siempre ve, por ejemplo, en esto de las fallas, es que toda la gente piensa que la falla de San Andrés pasa por su casa cuando se empieza a afectar, al menos allá, ¿no? Toda la gente piensa que es la falla de San Andrés, ¿no? Entonces hicimos un mapa de donde realmente pasa la falla de San Andrés aquí en México y de donde la gente piensa que pasa la falla de San Andrés, ¿no? O sea, Ujú. Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Celaya, Toluca, hasta Guerrero, hasta allá hasta el sur se va, ¿eh? O sea, que la gente piensa eso. Entonces, son mapas que buscan transmitir información, memes que buscan transmitir información, y también algo que yo busco transmitir es que, ok, las personas de ciencias de la Tierra somos escasas o raras, diferentes, pero, o sea, tú y yo podemos tener una plática normal, ¿no? Porque
algo que yo veía mucho cuando recién empecé a estudiar y antes de que empezara a estudiar era que yo así como de wow, ¿no? En un súper pedestal y de que esa gente súper intelectual sabe un chorro, o sea, sí sabe mucho y así, pero no somos de que, o sea, nuestro valor no radica en eso, pues como persona, en lo que sabemos. Entonces, yo algo que busco de transmitir es de que obviamente un geólogo también puede ver haditas, o sea, también puede ver lobitos, también puede ver cositas así, ¿no? Y eso no nos, así como tú dices, eso no nos hace menos, profesionistas ni menos profesionales en nuestro trabajo y que aparte, pues, atrae a más personas de que, oye, pues, porque esto le da risa a esta gente, ¿no? O sea, entonces lo que busco con mi contenido es eso, ¿no? O sea, difundir las ciencias de la Tierra, hacer también este trabajo de divulgación, problemáticas, y que la gente vea que pues no somos 100% diferentes. Por ejemplo, hay un hashtag que yo siempre uso que salió hace 8 meses que es el de GeoGirl. Hay un trend en TikTok que dice I'm just a girl y hace como de que, o sea, solo soy una chica, ¿no? Como de no me pude cambiar de carril, o sea, solo soy una chica, ¿no? Cosas así, ¿no? De ese estilo. Entonces, de ahí sale el de, ok, o sea, yo sí soy una girl, una chica, pero no soy como cualquier chica, pues soy una chica muy específica en algo, ¿no? Y de ahí sale lo de GeoGirl. Entonces, de ahí el mismo contenido que yo hice va haciendo nichos, o va haciendo, algunas comunidades más específicas y pues se van desenvolviendo muchísimas cosas, o sea, yo hago ahorita todo sola, espero en algún punto poder tener a alguien que me ayude con el podcast, especialmente con la parte técnica, que es a mí lo que más se me dificulta, y a mí me encanta mucho hablar, y de hecho siempre lo digo, a mí me encanta mucho hablar y grabar videos, pero la verdad no me gusta editar, o sea, de verdad es una tarea para mí que se me hace tan titánica y tan tediosa, o sea, que yo lo veo, ay no, nomás veo los clips y aquí quiero que sea una aquí, y aquí quiero agregar esto, pero y luego no me sale y lo borro y lo quito. O sea, me termino tardando muchísimo, ¿no? Claro, sí, es mucho tiempo invertido. Es muchísimo tiempo invertido, o sea, las personas que se dedican a eso, o sea, tú no me dejarás mentir. Y realmente, o sea, es una labor muy, muy bonita y balancearla de que entre el trabajo y eso a veces es bien complicado. Sí. Porque yo ahorita al menos hago todo sola. Entonces, pues no sé, o sea, me ha tocado literal estar de que en carretera en el celular haciendo memes. Sí. O sea, o que a veces estoy de que en medio de un cerro estoy haciendo algo, por ejemplo, cuando estoy de que haciendo cosas en el lodo, y yo no manches, se me ocurre un meme y saco así el teléfono que súper rápido y me pongo a teclear porque si no se me olvida. Claro. Entonces es como de, ay no, ahorita. Entonces ahorita todavía estoy en esta parte de transición y realmente a mí no me, o sea, los videos yo creo que a lo mejor de que la edición y así, tal vez sí lo podría ceder a alguien más, pero la creación de mapas y de memes y así, siento que es algo como muy yo, o sea, bueno, no me quiero decir, ay, como que soy única y diferente, porque no, pero siento que es algo muy, muy mío, que me gustaría seguir obviamente siempre haciéndolo yo. Claro, claro, claro. Sí, pues digo, me identifico totalmente y en parte fue pues la razón por la cual te invitamos al espacio, porque nos identificamos totalmente, o sea, uno podrá ser, digamos, en cierta manera el protagonista o el que sale a cámara, cara. pero no tienes idea de la cantidad de gente que hay Claro. detrás de un proyecto. Y la verdad es que soy un apasionado por el trabajo en equipo y parte de también, digo, este proyecto, esta 4ª temporada, pues ha sido un reto totalmente, porque básicamente me deshice de toda esa parte de postproducción. O sea, la verdad es que ahorita lo que hacemos es esto y la preproducción. O sea, preproducción, producción y la postproducción. Ya tenemos un equipo de trabajo que pues gracias Gil, gracias Fer, y todos los demás, Alex también, que nos echó la mano mucho con elegir el equipo y demás. Pues ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles? O sea, tienes estas dos, pues al final del día pues eres muy auténtica, ¿no? O te dedicas ahorita a geología y geofísica con tu propia empresa. ¿Cómo ha sido esa parte tuya y a la vez cómo lo balanceas con la parte del contenido? Cuando empecé con Geoque, la verdad yo no tenía como mucha idea de, o sea, sí dije de que, bueno,
Mi objetivo al final es comunicar las ciencias de la Tierra, que las personas que conozcan, y al final de cuentas, Geoqué para mí es aparte de difundir, como dicen, ¿no? Pues el que no enseña no vende. Y si yo no enseño mi trabajo, nadie lo va a conocer y nadie lo va a ver, Claro. ni va a saber que lo necesita, ¿no? O sea, muchos de los estudios, ya te mencionaba antes que hacemos o que hacíamos, nos decían de que, no, pues es que nada más es porque me lo pide municipio, ¿no? O sea, realmente las personas no le encuentran una utilidad. Entonces, yo al hacer Geoqué, busco primero escalar las ciencias de la Tierra a un nivel en que cualquier persona las pueda comprender. Afortunadamente nos han estado invitando ahorita, por ejemplo, acabamos de ir al Poli a dar unos cursos, nos han invitado a varios lugares que pues yo agradezco mucho a todas las personas que nos invitan, bueno, que me invitan, ¿verdad? Porque al fin de cuentas nada más soy yo, y es muy, muy bonito ver obviamente cómo todo lo que estás haciendo tiene una repercusión, o sea, no sé, por ejemplo, que le llegara a la gente conmigo y me dijera, ¿te tomas una foto conmigo? Yo, no manches, ¿cómo te vas a querer tomar una foto conmigo? Qué increíble, ¿no? O sea, yo, sí. Entonces, a mí me gustaría escalar a Geoqué a que llegara a un punto en el que, obviamente, aparte de memes y de todo esto, pudiéramos crear proyectos de divulgación con un impacto local o incluso nacional, ¿no? Por ejemplo, ya te decía yo, esto de las fallas a mí me encanta. Siempre busco colegios con los que estar colaborando, personas, empresas, para crear una conjunción. Yo la verdad, ahorita que dices eso del trabajo del equipo, yo al principio era muy individualista, muchísimo. Pero cuando empecé a hacer los estudios a los que me dedico ahorita, yo me di cuenta que nada por sí solo sirve, ¿no? O sea, no te sirve la geofísica aparte, la geología aparte, la mecánica de suelos aparte. Lo que te sirve es algo integral. Entonces es lo mismo que yo busco para Geoqué en un punto, ¿no? Poder crear algo integral que pueda tener un impacto en la sociedad, aquí en este caso incidiendo en los peligros, ¿no? Llámese sismo, llámese vulcanismo, llámese falla, llámese lo que sea, pero que pueda tener un impacto y pueda generar conciencia social, hacia las personas, y en algún futuro, pues, poder pensar en igual tener un estudio para grabar, tener personas en la producción que se encarguen de ayudarnos de esa parte, o sea, sería algo increíble, sería un sueño, y ahora sí que, obviamente, todo lo que se va con ese sueño o todo lo que lo financia, todo el billullo, pues viene de la empresa, ¿no? Es por eso la idea de hacer la conjunción de divulgación, difusión y empresa, porque obviamente a mí como empresa también me sirve la difusión de mi trabajo, ¿no? Claro. Pero yo sola como divulgadora, pues oye, que te invitan acá, que quieres hacer esto, ¿con qué recurso lo haces? O sea, entonces es porque obviamente uno empieza y pues uno empieza desde abajo, no empieza uno monetizando ni haciendo ese tipo de cosas todavía, ¿no? Entonces, es por esta parte como de, ok, aquí hago toda esta parte como de divulgación, difusión, y todo se nutre por la empresa, ¿no? Que hacemos estudios geológicos, geofísicos, hidrológicos, bueno, ya mencionaba ahorita también todo lo que está relacionado con exploración minera, exploración de agua, también que tenga que ver con topografía. Tenemos toda esa parte cubierta por parte de Geofisa, que es la empresa que se creó, ¿no? En la que estoy trabajando ahorita. Y está muy bonita pues la conjunción, porque al final de cuentas yo siento que yo soy muy yo. O sea, nunca voy a dejar de ser yo. Eso no me quita profesionalismo, al contrario, o sea, yo siento que me ha ayudado mucho a difundir mi trabajo y que me conozcan en otros lugares y que se interesen por esto, ¿no? Claro. Entonces ahorita estamos en ese balance pues de que con la parte de Geoqué, de divulgación y difusión, en Geofisa por la parte de empresa. También estoy, por ejemplo, en la Asociación de Riesgos Hidrogeológicos, contribuyendo en una revista, en el Colegio de Geofísicos, en un comité de fallas en Aguascalientes, en un colegio de ciencias de la Tierra, en varios lugares en donde yo busco aportar, aunque sea un granito de arena, porque me interesa, me gusta que la gente conozca las cosas, lo que hago, y más que lo que hago, las ciencias de la Tierra, y que en algún punto lleguen, no a enamorarse como yo, sino a ver que sí somos personas necesarias, ¿no? O sea, que los estudios no están de adorno,
que no son de Oquis y que te van a ayudar a cumplir más que un requisito que tengas que entregar en municipio. Claro, la geología no es solamente una ciencia, es un estilo de vida. Exactamente. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, en todas las plataformas de audio y video estoy como Geoque Podcast. En Instagram estoy como Geoque_podcast, en Facebook como Geoque el podcast, y a Geofisa pues la pueden encontrar como Geofisa igual en todas las redes sociales. Apenas estamos arrancando toda esa parte, haciendo el balance, pero sí, pues ahí los invito cuando también tenemos TikTok, cuando se quieran echar una vuelta, reírse un rato, aprender algo nuevo, o nada más ver mi cara, algo de mi contenido, pues que salgo yo en todos lados, y pues ya, muchas gracias también por este espacio y por tu invitación para poder hablar pues un poquito de mí, de lo que hago, de cómo son las cosas que hago. Te lo agradezco muchísimo y también te felicito por tu podcast. Es una iniciativa diferente que ahorita las personas más jóvenes vemos que se necesita, ¿no? Aunque a veces haya personas que devalúen el trabajo, digan, eso no sirve de nada o lo que sea. Yo te felicito realmente porque así como tú dices, las obras, bueno, tanto las obras como los estudios son muy herméticos, y encontrar en dónde podemos comunicarlos sin ser indiscretos hasta cierto punto, claro, es algo es toda una habilidad, pues. Entonces te felicito mucho también a ti por eso. Ay, muchas gracias. Aprovecho para, pues bueno, dejar abierta la conversación en un segundo, tercero. Estás invitadísima para darle continuidad porque nos quedamos muy cortos. Creo que los podcasts, pues esa es la magia, ¿no? Que puedes incluso darle continuidad y pues las puertas están abiertas a ti para ti, aquí en Platicando con los Inges. Sí, muchas gracias. Créeme que te lo agradezco muchísimo, y como dice mi papá, a mí si me invitan sí voy, y es amenaza. Entonces, cuando tú me invites, aquí voy a estar. Perfectísimo. Y bueno, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, ingenieros, arquitectos, todos los que están en la industria de la construcción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook, en todos lados nos pueden encontrar como Platicando con los Inges, y todos los videos completos están también en Spotify y en YouTube, en Todo Civil. Este podcast es producido por Todo Civil, y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos una semana más. Si les parece, vamos a las rapiditas. Ok. Ciencias de la Tierra. Mi amor platónico. Foráneo. Mi estilo de vida. Tigres. Por siempre Ariazul. Estilo de vida. Ciencias de la Tierra. Emprendimiento. Geofisa. Falla geológica. Lo que más amo. Adaptarse o morir. Núcleo terrestre. Nuestro planeta. Terraplanista. Conspiranoicos. Mapa. Lo que más me gusta hacer. Softball. Me encanta practicar. Magnetómetro. Equipo geofísico. Hundimientos regionales. Subsidencia. Trabajo en equipo. Algo que tengo que aprender. Podcast. Geoque. Ladrones de memes. Muy malos. Hagan sus propios memes. Comunicación. Asertivo. GeoGirl. Geoboy. Platicando con los Inges. Un buen podcast.